Mis queridos hermanos, muy buenos días. Qué lindo, qué hermoso tiempo que Dios nos regala. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa mañana, esta fresca y nueva mañana que Dios nos regala para que la disfrutemos, para que gocemos en su presencia. La Biblia dice que son sus misericordias nuevas cada mañana y que al despertar nosotros abrimos nuestros ojos y vemos un nuevo amanecer, vemos a nuestra familia, vemos que Dios nos ha dado un día más de salud, un día más de vida, seguramente de pronto algunas dificultades, algunas cosas, pero sabemos que nada es superior, nada puede rebasar el poder de Dios. Y cuando terminábamos hoy en esta hermosa adoración, Dios nos hablaba a nuestro corazón y nosotros también podríamos sentir eso, que Dios tiene todo el control. Y si Dios tiene el control, mis amados, tenemos que estar muy tranquilos, muy confiados, muy seguros que si Dios lo dice es porque así es. ¿Cuánto lo pueden creer? Levante su manito si lo crees, que Dios tiene todo el control. De esa situación que tú estés pasando hoy, de ese momento que quizás sea difícil, según tu punto de vista, porque estás viviendo esto, debes entender muy claro que el Señor tiene todo el control. Dios nos ha venido trayendo en un proceso bonito, en lo que tiene que ver con todo nuestro desarrollo espiritual. Si nosotros hacemos un poquito de recuento de lo que ha pasado, Dios comenzó hablándonos de la base, que era cómo estábamos nosotros delante de Él. Y comenzó a sembrar raíces en nuestro corazón, en nuestra vida, hasta el punto que nos fue llevando a encontrar la solución solamente en Cristo Jesús. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vimos que éramos malos, que teníamos muchos errores, muchas equivocaciones, que habíamos fallado mucho, pero luego el Señor nos presenta a su Hijo Jesús, donde a través del Señor Jesucristo nos damos cuenta que todos nuestros pecados, que toda nuestra vida pasada quedó atrás, que ahora nosotros en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Pero que era muy importante entender que para poder tener esa relación íntima con Dios necesitábamos nosotros verdaderamente nacer de nuevo. Y nos habló de lo que era el verdadero nacimiento. Luego, una vez entendimos que era ser un verdadero cristiano, muchos tomamos la decisión de irnos por ese lado del camino angosto y dijimos queremos ser verdaderos cristianos. Y ahí entonces el Señor nos llevó a una segunda etapa después de haber echado esas raíces, que fue lo que tiene que ver con la madurez espiritual, y comenzamos a echar tallitos. Y en esta madurez espiritual nos ha hablado de 2 de 3 pasos, de 3 hábitos que son muy importantes que nosotros como cristianos tengamos, que son necesarios para aquellos que seriamente dicen yo quiero tener madurez espiritual, yo quiero crecer espiritualmente. Y el primer paso que nos habló el Señor fue el tiempo a solas con Él, la importancia de nosotros tener un tiempo de intimidad con Él, un tiempo donde Dios pueda hablar a nuestra vida, un tiempo que tiene que ser muy personal. No es este tiempo, repito, este es un tiempo de adiestramiento, un tiempo de formación, un tiempo de capacitación, pero Dios demanda de cada uno de nosotros nuestro tiempo a solas. Otro es el tiempo que podamos tener con nuestros hijos, con nuestra esposa, pero hay algo que es importante y es el tiempo a solas. Dios quiere estar a solas con nosotros. ¿Por qué razón? Porque seguramente nos quiere dar instrucciones personales, seguramente quiere hablar a nuestro corazón, seguramente también desea que nosotros nos desahoguemos delante de Él y podamos tener ese tiempo de intimidad con Él. Así que es una tarea que cada uno ya tendremos que estar desarrollando, y si no la has desarrollado, entonces es importante que la hagamos, el tiempo a solas. Luego de ese tiempo a solas, que nos dejó como primer hábito en lo que tiene que ver con la madurez, nos llevó al segundo hábito, que lo terminamos el día de ayer, en la lección anterior, y era el tiempo de crecer juntos, que era muy importante este tipo de reuniones, el tipo de evento donde nosotros podemos estar reunidos, así sea virtual o sea físico, lo que tiene que ver con nuestra madurez, donde si hay problemas, hay roces. Luego el Señor nos fue enseñando qué hacemos cuando hay conflictos, qué hacemos cuando si alguien está en contra nuestra, cómo debemos actuar, qué hacemos si nosotros le fallamos a alguien, cómo debemos actuar. Pero el propósito de todo esto era que andáramos juntos y en armonía. Para el Señor es muy interesante, muy importante, es vital que nosotros tengamos paz en nuestro corazón, que sanemos toda herida, que sanemos todo rencor, que sanemos toda envidia, que nuestro corazón esté completamente limpio para Él. Y ahí entonces nos dejó el Señor para comenzar hoy algo que es bien interesante, que vamos a comenzar una serie dentro de todo este
grueso, lo que tiene que ver con la madurez espiritual, vamos a ver el tercer hábito que es vital para nosotros. Y ese hábito se llama dar lo mejor de ti al Señor. Tendríamos que preguntarnos en esta hora, antes de comenzar, si verdaderamente nosotros estamos dando lo mejor de nosotros hacia el Señor. Y en esto entonces vamos a entrar en materia, por favor. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, a la altura del verso 27, dijo el apóstol Pablo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo dice algo que es bien interesante. Dice: yo les voy a dar todo el consejo. Yo quiero quedar tranquilo, yo quiero tener mi corazón en paz, sabiendo que a la iglesia le he hablado todo. Lo que ellos hagan con lo que yo les he hablado ya es una responsabilidad de cada quien. Lo mismo nosotros queremos seguir en ese caminar que el apóstol Pablo nos muestra como ejemplo, de dar todo el consejo, de dar los principios que están en la palabra de Dios, tal cual como son. Ya lo que cada quien haga de manera personal, pues es la responsabilidad. Pero yo no quiero quedarme con algo y decir, yo por qué no les hablé de esto, yo por qué no les dije esto, de pronto para que alguno no se molestara, entonces más bien me callé el mensaje, solamente les hablé de cosas bonitas, les hablé de llenar su ego, de su autoestima, para que ellos se sintieran bien y de pronto no se fuera, y no les dije verdades que están en la escritura, y por temor, por alguna razón, entonces no los dije. Ayer alguien hablaba en la sala y me pareció bien interesante eso. Nosotros sembramos la semilla y el Espíritu Santo se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar del tercer hábito, y el tercer hábito tiene que ver con crecer dando su tiempo, su talento, su tesoro y su testimonio. 4 cosas que son importantes. Es decir, la manera de nosotros crecer es recibir y dar. Este principio sigue el ejemplo de un arbolito. Si ustedes han tenido la experiencia de sembrar un arbolito, no la semilla, sino ya el arbolito que está recién, porque cuando se planta la semilla, entonces se guarda en un tiempito, se deja en el invernadero ahí, y luego ya cuando comienza a salir el arbolito, entonces ahora sí se trasplanta el arbolito al lugar donde queremos que quede. Ese arbolito es pequeño, apenas está recién creciendo y posiblemente no tenga muchas hojas. Aunque sean poquitas hojas, escúcheme, él necesita, para poder crecer, tener hojas. Porque si no tiene hojitas, entonces ¿qué sucede? Que el árbol no va a crecer y va a terminar muriéndose, aunque tenga raíz. Por eso es que la primera etapa es raíz, pero luego ya cuando comienza a salir tallito y le comienzan a salir algunas hojitas, entonces ya ahora sí se trasplanta. Pero si no tuviese hojitas y se coloca así, lo más seguro es que se muere. ¿Por qué? Porque no tiene la manera de dar y de recibir. El árbol crece en ese proceso. Siempre el arbolito va en dar y recibir. ¿Cómo recibe el alimento? El alimento lo recibe a través de la raíz. Ustedes lo saben. Ahí se nutre el arbolito a través de la raíz. Pero a la misma vez, el arbolito da al medio ambiente, aunque sea poquito. Aunque sea poquito. ¿Qué es lo que el arbolito da? Cada arbolito, aunque tenga poquitas hojas, da al mundo, da a los que están alrededor. Entrega lo que él tiene. ¿Qué es lo que el arbolito entrega? ¿Qué es lo que los árboles entregan? El oxígeno. Entonces noten que él recibe y da. Nosotros estamos en un proceso que lo dijimos ya hace algunas reuniones, que nosotros queremos ser como esos árboles que tengan buenas hojas. Y quiero decirles de antemano que de seguir el proceso como lo estamos llevando, dentro de muy poco tiempo tendremos muchas hojas. Y ese muchas hojas representa la posibilidad de crecer en todas las áreas de nuestra vida, que esto es lo más lindo y lo más integral en la vida cristiana. Porque Dios no está interesado simplemente en un área, sino que Dios quiere que nosotros tengamos un crecimiento en las diferentes áreas y que verdaderamente nosotros marquemos la diferencia en este mundo. Ese es el proceso en el cual estamos nosotros. Que en la medida que vamos creciendo espiritualmente, lo que vamos aprendiendo lo vamos dando y entonces comenzamos a ver resultados en nuestras vidas. La idea y el propósito de todo esto es que nosotros nos convirtamos en bendición para todas las personas que nos rodean. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Levanten la mano si eso es lo que tú quieres. Eso es lo que nosotros queremos, ser de bendición, ser un canal de bendición para otros. No simplemente quedarnos con recibir y no damos nada al mundo, no damos nada a nuestra familia. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y Dios siempre lo ha dejado establecido. Digamos, dentro del plan de Dios está contemplado. Él nos da lo mejor a nosotros para que una vez nosotros lo asimilemos, lo recibamos, entonces nosotros salgamos y mostremos que verdaderamente somos discípulos del Señor. Ahora, esto es un proceso que mientras nosotros logramos ir creciendo y madurando, va a llegar el momento, porque eso lo tenemos contemplado,
en que cada uno va a descubrir su ministerio. Y eso lo vamos a ir manejando. También será una serie que ya tenemos para ir compartiendo con ustedes. Si de repente hay alguien que dice, pastor, yo quisiera verdaderamente saber cuál es mi ministerio. Bueno, eso lo tenemos continuado. Mientras eso llega, porque todo es un proceso, a veces los jóvenes quieren crecer, quieren madurar muy rápido, entonces tienen 12, 13 años y ya quieren ser como de 18 años. Llegan a los 18 años y ya quieren como 25 años. Y han quemado todas las etapas sin esperar los tiempos de Dios. Todo tiene un tiempo. Nosotros estamos en un proceso, pero mientras llegamos a ese nivel de madurez que estamos siendo llevados, tenemos que ir desarrollando lo que Dios nos va a dar. ¿Sí? Ese es el proceso. Ahora, en este, digamos, hábito, tercer hábito que es muy importante, el tercero de los tres, para completar lo que tiene que ver con la madurez espiritual, tenemos que ir soltando lo que Dios nos va dando. Si queremos crecer, si queremos avanzar, entonces también, así como estamos recibiendo, también tenemos que ir dando. Y hay 4 áreas en nuestra vida en donde Dios quiere que desarrollemos este hábito. La primera área es en nuestro tiempo. La segunda área es nuestros talentos. La tercera área es nuestro tesoro. Y la cuarta área es nuestro testimonio. 4 áreas que nosotros tenemos que tenerlas bien equilibradas, en las cuales nosotros podemos desarrollar lo que Dios nos va dando. Y vamos a entrar entonces a analizar cuál es esa primera área que tiene que ver con nuestro tiempo. Cuando se habla de nuestro tiempo, se habla de sí mismo, dar de nosotros mismos. Cada vez que se habla de dar, digamos que se relaciona, ahí mismo la mente trabaja y lo asimila con ofrendar. Y la gente piensa inmediatamente entonces en plata. Ay, ahorita nos van a hablar de la plata. Escúcheme. Pero lo que Dios quiere, más que su plata, quiero decirte esto, lo que Dios quiere más que su plata es su corazón. Lo que Dios quiere más que su dinero es su vida. Lo que quiere más Dios que sus recursos es su tiempo. En otras palabras, lo que Dios más quiere es su vida. Es a usted. Eso es lo que Dios quiere. Que ustedes y yo verdaderamente seamos personas sinceramente entregados a Él. Eso es lo que a Dios le interesa. Su corazón, su vida, su tiempo. Usted como persona es lo que a Dios más le interesa. No sus bienes, no sus posesiones, no su riqueza, no su dinero. Eso no. Lo que Dios más, por todo este proceso que nos está llevando Dios, es para que ustedes y yo verdaderamente seamos personas de Él. Y Dios, ahora, ¿por qué Dios quiere eso? Porque es que Dios fue el que nos compró. Porque la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, la derramó para comprarnos a cada uno de nosotros. Y si tú sabes esto, y si tú tienes ese principio ya muy claro, tú debes entender que tú le perteneces a Dios. Que todo cuanto somos y tenemos le pertenece a Él. Seguramente a este nivel de madurez donde Dios nos está llevando, ya tú puedes ir entendiendo eso, que ya tú no te perteneces a ti mismo, sino que tú le perteneces a Dios. Y por eso el apóstol Pablo dijo a los Corintios, en su primera carta, 1 Corintios capítulo 6, a la altura del verso 19 y 20, es un pasaje que seguramente tú lo has escuchado, pero quiero por favor refrescar ese pasaje para entender, porque es que a veces nosotros queremos hacer con nuestra vida lo que queramos, con el tiempo lo que queramos, con nuestro cuerpo lo que queramos, porque soy yo. No, escúcheme, ya tú no eres tú le perteneces a Dios. Y eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, que él había sido comprado por el Señor, y que ya no vivía él, sino que ahora Cristo vive en él, dice la Biblia en Gálatas 2:20. Pero el primer libro de Corintios, capítulo 6, a la altura del verso 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? Porque habéis sido, y aquí está, escuchen con atención, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera pues, mis amados, que al entender nosotros este pasaje y al ir pasando en el proceso de madurez, ahora entendemos que nosotros le pertenecemos a Él. Y Dios espera que nosotros nos presentemos todos los días delante de Él, presentar nuestro cuerpo, no solo nuestra billetera, sino presentar nuestro cuerpo como un sacrificio disponible para su uso. Decirle: Señor, aquí estoy, úsame, Dios.
todos los días que nosotros podamos estar delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Cerramos nuestra agenda de nuestros planes, de nuestros proyectos y abrimos la agenda para decirle, Señor, escribe lo que tú quieres que nosotros hagamos. Esa es la razón cuando nosotros comenzamos a hacer el tiempo a solas, porque es que Dios nos habla y Dios comienza a colocarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya no es como antes que nosotros íbamos con nuestra agenda y la tracalada de peticiones al Señor. Señor, necesito esto. Ahora ya no. Si tú comenzaste a hacer tu tiempo a solas con el Señor, tú te vas a dar cuenta, te estarás dando cuenta ya a esta altura que Dios te comienza a direccionar, Dios te comienza a decir cosas, Dios te comienza a decir, haz esto, no hagas esto, y tú vas colocando en tu agenda, tú vas registrando lo que Dios te va diciendo y te vas dando cuenta que Dios comienza a organizar tu vida. Ahora, es que cuando nosotros manejamos nuestra vida de acuerdo a la manera de Dios, indudablemente, mis amados, nos va a ir bien. Estos pasos que hemos estudiado aquí en este tiempo son muy importantes que nosotros desarrollemos para ir viendo el orden de Dios en nuestra vida. Romanos capítulo 12, a la altura del verso 1, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes, mis amados, escúchenme, de nuestro dinero, antes de nuestra plata, entonces Dios espera que demos de nosotros mismos. Ahora, si logramos esto, la cuestión de dar o de servir en la obra de Dios, ya no hay que hacer mayor esfuerzo, porque ya tú entiendes que tú eres de Dios y que simplemente eres un mayordomo, que simplemente eres un administrador, que simplemente tú eres una persona que estás siendo útil, que eres un vaso de honra y simplemente lo que haces es obedecer lo que Dios te va diciendo día a día. La única razón, escúchame por favor, la única razón por la cual alguien no quiere ni diezmar, ni ofrendar, ni servir a Dios en la iglesia, es porque Dios no tiene su corazón todavía. Es porque tú no has entregado todo tu ser a Él. Porque tú te estás guardando eso para ti. Dices, no, esto es mío. Esto sí lo entrego, pero esto sí es mío. Y mientras tengamos ese tipo de actitudes, pues no vamos a poder crecer ni desarrollarnos como Dios quiere. Recuerde el joven rico que se acercó al Señor y le dijo, Señor, yo quiero servirte, yo quiero estar en el ministerio, por favor úsame, yo he hecho esto. Y Dios dijo, hay un área de tu vida que no has entregado. Es como cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, le decimos, mira, aquí está la casa, la puedes ver, pero tenemos un cuarto de San Alejo ahí guardado, y dice, no, aquí no, por favor, aquí no, esto no. No, y las cosas en Dios son diferentes, porque a Dios tenemos que entregarle las llaves de todo nuestro departamento, las llaves de todas nuestras habitaciones. Señor, aquí estoy, soy tuyo, y finalmente yo soy para ti, Señor, yo soy tuyo. Por eso el segundo paso, lo que tiene que ver con el dar, el entregar, la segunda área que Dios demanda de nosotros son nuestros talentos. De sus talentos, mis amados, pero no de cualquier cosa, de lo mejor que sabes hacer. Haz el esfuerzo. Quizás a veces somos cuestionados, y me voy a poner como ejemplo personal. Yo he querido siempre que este tipo de reuniones y lo que nosotros hacemos para el Señor, siempre hacerlo con excelencia. Y hemos tratado de tener los recursos tecnológicos y lo que esté en nuestras manos para cada día ser mejores y cada día poder llegar a más personas. Y implica un sacrificio, sí. Yo podría hacer otra actividad, pero digo, no, yo quiero que cada vez las cosas salgan mejores. Y yo no sé si tú has notado desde la primera reunión que comenzamos al día de hoy, si el sonido ha mejorado, si quizás la señal ha mejorado y tantas cosas que nosotros hemos querido hacer para que la obra de Dios se haga en las mejores condiciones. Ahora, porque no tenemos en este momento otro medio, sino la parte de tecnología, entonces tenemos que volcar todos los esfuerzos para que esto que estamos haciendo sea excelente, y cuando una persona que no es de la iglesia escuche un mensaje, pues para esa persona no sea con interrupciones, con cortes, con una cantidad de cosas, porque ellos quizás no van a entender lo que nosotros podemos entender en un momento determinado, que esto ha sido un proceso. A donde yo quiero ir es que cuando nosotros hagamos las cosas para Dios, hagámoslo de la mejor manera. Sus talentos, lo que tú tengas para darle a Dios, lo que Dios te ha dado, para que tú le brindes a Él. Recuerde que todo ha sido dado por Dios y para Él, da lo mejor. 1 Corintios capítulo 12 nos lo habla, es un pasaje de la Biblia que nos compara a nosotros como el cuerpo humano. Y dice que cada miembro de la iglesia es parte del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y cada uno de nosotros somos un miembro. Pero que cada uno debemos desarrollar nuestra actividad propia
y esto me llama mucho la atención, luego cuando miremos ministerio lo vamos a ver, actividad propia, es que tú fuiste diseñado para algo en particular dentro del cuerpo de Cristo. El gran problema es cuando nosotros queremos como formatear a todas las personas con el mismo modelo y usted tiene que hacer igual, entonces parece que fabricaran líderes y entonces tiene que ser igual, hablar igual. No podemos ser iguales, porque es que Dios no creó robots, Dios creó a seres humanos con diferentes cualidades, características, roles, dones, talentos, entonces no podemos nosotros pretender clonar a las personas, no. La idea y el propósito en la obra de Dios, porque somos un cuerpo, es que cada uno desarrolle algo, pero que lo hagamos, demos lo mejor de cada uno de nosotros. Si tú no lo haces, si tú no lo das de lo mejor que Dios te ha dado, entonces no vamos a poder funcionar como el cuerpo que Dios quiere. Por eso cada uno a esta altura tiene que ir viendo qué es lo que tú tienes, qué es lo que Dios te ha dado, de qué te ha dotado Dios, y eso ponerlo al servicio. Señor, estos son los talentos que yo tengo, yo quiero colocarlos al servicio tuyo. El libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 16, dice el apóstol Pablo, Efesios 4, 16, de quien todo el cuerpo, Cristo, es el cuerpo de Cristo, bien concertado, escuchen esto, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, escúcheme. Por eso tuvimos que tocar el tema primero en lo que tiene que ver con el amor, el limar todas las asperezas, los roces, porque es que lo que Dios quiere es que estemos juntamente ayudándonos, que aquí no haya envidia, que aquí no sea el hermano fulano de tal, es que yo tengo tantos discípulos y usted no tiene nada, entonces se cree mucho, se ufana porque es que yo sí tengo mis 140 y no sé qué, yo sí tengo mis 1700 no sé qué. No, es que esto no se trata, esa no es la manera. O sea, el cuerpo de Cristo no es para competir. O tú has visto compitiendo tu mano derecha con tu mano izquierda, o la oreja izquierda con cual la que escucha más. No, se ayuda. Al contrario, si tú te golpeas el dedo meñique con el borde de la cama, todo el cuerpo se resiente, ¿o no? Te da hasta fiebre, te da dolor y todo el cuerpo va y las manos van a tocar el dedo que fue, y todos como que se duelen en eso. Y eso es lo que el Señor quiere. Que estemos unidos por las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente. Y mire lo que dice aquí la Biblia, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro. Y dice, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Ese es el propósito, mis amados. Entonces, cuando tú tienes un don o tienes un talento y no lo estás dando, te estás afectando al cuerpo de Cristo. Porque estás actuando de una manera egoísta, o dice, esto yo lo tengo y esto yo lo sé y es para mí. Yo podría tener mucho conocimiento y saber muchas cosas y decir, voy a dedicarme a crecer, y no, todo lo que Dios nos da, apenas Dios nos da algo, nosotros lo queremos soltar. Y eso ha sido de bendición, porque la iglesia del Señor está siendo edificada y estamos creciendo. Ahora, este punto es muy importante y vamos a dedicar 2 series que están dentro del plan de formación en lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual de la iglesia. Uno es que tú puedas, repito, descubrir tu ministerio, pero número 2, que puedas desarrollar el ministerio. Y les vamos a dar todas las herramientas necesarias para que tú puedas descubrir el ministerio conforme a lo que dice la palabra de Dios y conforme a cómo tú has sido diseñado. Y número 2, para que una vez tú descubras tu ministerio, entonces puedas desarrollar ese ministerio que Dios te ha dado. Indudablemente, yo creo, mis amados, que todos los que estamos acá, y seguramente las personas que a posterior escuchen el audio, saben que Dios les ha dado un ministerio, pero que quizás algunos no lo han podido descubrir. Y esto nos va llevando a la madurez. Ahora, la meta de nosotros, mía junto con mi esposa, o mi esposa junto conmigo, es ayudarles a entender ese diseño divino que Dios ha colocado para ti. Por eso tenemos ya ese material para poderlo desarrollar y para que ustedes puedan encontrar y llevar a cabo la actividad propia, y en ese sentido usted pueda desarrollar su misión de vida por la cual tú fuiste dejado en esta tierra. Sin embargo, mientras todo esto va pasando, mientras llegamos allá, porque algunos van a decir, pastor, arranquemos ya, yo necesito saber para qué sirvo, yo necesito comenzar a desarrollar mi ministerio. Mientras esto va pasando, vamos a ir despacio, porque recuerde que esto es como un niño que está creciendo. Tú no lo puedes llevar de una vez. El niño tiene 6, 7, 8 años y ya comienzas, mira, es que yo quiero que seas un ingeniero y toma, aquí está todo lo... No, el niño aprende a sumar, a multiplicar, a dividir, y luego ya me enseña todo lo que es la física y todo lo que necesito para esa materia. Entonces todo tiene que ir en un proceso. Ahora, sí es muy importante que si tú notas algo en tu vida, que tú sabes que ya Dios te dio y lo has venido desarrollando, lo has venido detectando, entonces hágalo.
porque nosotros en este momento necesitamos ayuda, necesitamos que la iglesia esté muy unida, que la iglesia comience a crecer. Queremos verdaderamente nosotros marcar una diferencia, queremos ser una iglesia diferente a las demás, queremos enfocarnos en hacer verdaderamente lo correcto, queremos cada vez ceñirnos más a la palabra de Dios. Ahora, en ese momento que nosotros vemos ese tipo de personas, porque ahorita lo que más se necesita es la disposición, y Dios conoce los corazones, la disposición. Y quizás algunos estén diciendo, bueno, yo quiero estar dispuesto para sacrificar, para dar lo mejor de mí. Entonces yo quiero contribuir para la edificación de la iglesia, para cumplir la misión, para que verdaderamente muchas almas sean ganadas. Aquí no nos interesa ni el ser reconocidos, ni que nos digan, no, es la mayor iglesia, la mejor iglesia. No nos interesa ganar fama. La iglesia no es para eso. La iglesia no es para divertirnos. La iglesia tiene otro propósito, y es la salvación de las almas. Y si tú estás de acuerdo con eso, y si Dios te dio un talento, canalízalo, por favor, siempre con el propósito de ganar las almas para el reino. Y es importante, cuando Dios te da algo, lo hagas siempre enfocado en que tú estás invirtiendo en algo que es eterno, que eso que Dios te dio es para sembrarlo, para que crezca el reino de Dios y para que las personas que no conocen de Dios puedan verdaderamente conocer. Tú no tienes ni idea cuánto vale un alma, solamente Jesús lo sabe. Por eso es tan importante que la Biblia dice que cuando una persona se convierta al Señor, en el cielo hay fiesta. Entonces ahora nosotros podemos actuar como esos mayordomos para que nosotros podamos, Señor, lo que tú me has dado, eso es para ti, quiero comenzar a trabajar en esa área, quiero dar lo mejor, este es mi talento, Dios me dio el talento para cantar, quiero prepararme, quiero ser el mejor, y cuando Dios nos permita volver a tener la iglesia abierta, entonces, pastor, aquí estoy, yo he aprendido durante este tiempo de cuarentena, de confinamiento, he aprendido a tocar la batería, he aprendido a tocar el órgano, he aprendido a tocar la guitarra, cualquiera, aquí estoy, quiero poner todo ante ti, Señor. Y entonces vamos a ser hallados como mayordomos fieles, y tú vas a recibir la recompensa, no solamente en esta tierra, sino que vas a recibir la recompensa allá en el tribunal de Cristo. Y vamos a entrar en la segunda área, que es importante que nosotros tengamos en cuenta, que tiene que ver con nuestros tesoros. De su tesoro, de su dinero. Yo sé que a muchos les cuesta esto, y yo simplemente lo que voy a exponerles, lo que dice la palabra de Dios al respecto, y ya, lo que tú consideres tu opinión personal, te la voy a respetar, simplemente voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Lo que tú hagas con esto que te voy a decir, pues es una decisión propia. Primero que nada, yo quiero que entiendas lo siguiente, que Dios no necesita tu dinero. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 21, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Entonces, primero que nada, por favor, entienda que Dios no necesita su dinero. Él es capaz de suplir sus propias necesidades. Estamos hablando de Dios, el que hizo absolutamente todo cuanto existe. Estamos hablando de Dios, que es el dueño de todo, inclusive de tu vida. Dios no es un mendigo para que nosotros le demos, porque es que Él no necesita las limosnas. Yo quiero que por favor entiendan, ay, pobrecito Dios, voy a darle esto porque pobrecito Dios. No. O sea, primero cambiemos ese concepto. Dios es el dueño absoluto de todo. Entendamos que cuando nosotros damos, los más beneficiados somos nosotros mismos. ¿En qué sentido? En 5 sentidos. Yo creo que por favor tengan en cuenta eso. Cuando tú das, tú te beneficias en 5 sentidos. Primero, porque cuando tú das, el dar desarrolla su actitud, digamos, de gratitud en su corazón. Es una demostración de la gratitud. Dios me ha dado, Dios ha dado lo mejor de mí, Dios me está mostrando el camino, me está guiando. Entonces, como señal de gratitud en mi corazón, yo le doy a Dios. Número 2, el dar, cuando tú das, entonces provee una fácil oportunidad, te da una oportunidad muy fácil de poder invertir en las riquezas eternas, en la misión de Dios en este mundo, porque la misión de Dios en este mundo es ganar las almas. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de llegar al mayor número de personas para que esas personas sean salvas. Cuando las personas, y quiero agradecerles en este momento a las personas por su fidelidad, por el apoyo a la obra del Señor, quiero decirles
que esto que ha sembrado, esto que usted ha dado hasta el día de hoy, está siendo utilizado para que cada vez le lleguemos a más personas y en este sentido podamos cumplir la misión de Dios en este mundo. Además, que cuando tú das, tú estás quitando los ojos de lo terrenal y estás enfocando tu mirada en las riquezas, digamos, eternas. Y entonces quita la mirada de eso terrenal y dice, me quiero enfocar en lo más importante. Número 3, el dar demuestra sinceridad de su amor a Jesucristo. ¿Tú amas al Señor Jesucristo? Entonces una manera, porque estamos obedeciendo, si obedecéis mis mandamientos, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Demuestra la sinceridad del amor a Jesucristo. Número 4, cuando tú das, el dar demuestra que Dios es su prioridad. Qué importante esto. Porque decimos, sí, Dios es lo más importante, pero dejamos como que lo último y lo que sobró para Dios. No, escúchenme, la prioridad debe ser Dios, porque Dios es el dueño nuestro, Dios debe ser lo más importante de nuestra vida. Y una de las maneras de demostrar eso, lo que pasa es que la religión tradicional nos metió ese concepto del dar ahí como que lo que sobra para Dios, y no tiene que ser así, mis amados. Nosotros como hijos de Dios, como renovados en Dios, como ahora, como nacidos de nuevo, tenemos que entender que Dios es nuestra prioridad y esta es una manera también de demostrar que Dios es nuestra prioridad. Pero número 5, el dar desarrolla su confianza en Dios. Desarrolla su confianza en Dios. ¿En qué sentido? Que Él es fiel. Tú le das a Dios y tú tienes la confianza que Dios es fiel y que Dios le suplirá todo lo que usted necesite. Especialmente porque tú estás obedeciendo y porque tú estás participando en su misión en esta tierra. Y entonces tú, de una manera sencilla, comienzas a demostrar eso y das de lo que el mismo Dios te dio. Escúcheme esto, porque yo no sé si has logrado entender a esta altura, que lo que tú tienes es porque Dios te lo da. De eso mismo que Dios te da, tú le dices, Señor, esto es lo tuyo. Y sencillo. Entonces estás supliendo, digamos, las necesidades de la obra de Dios. Estás colocando tu fe en Dios. Señor, te estoy dando porque yo sé que tú eres quien me has dado. Señor, estoy siendo fiel porque estoy obedeciendo a tu palabra. El dar de su dinero, escúcheme, está satisfaciendo las necesidades prácticas de la iglesia. Está permitiendo que la iglesia pueda seguir funcionando. Ahora, si a usted le gusta la iglesia, si a usted le gusta este lugar donde Dios te ha colocado, debería también pensar en sostener la iglesia con sus ofrendas. Si no la estás dando, si la estás dando, qué bendición, y quiero darle nuevamente gracias por lo que estás haciendo en la obra del Señor. No sé si has entendido que no hay nada gratis en este mundo, que todo cuesta y hay que pagar, que hay unos servicios que hay que pagar, que hay unos arriendos que hay que pagar. Y según el sistema que Dios estableció, nosotros, la grey del Señor, son los que tenemos que pagar eso. Y ahora escúcheme en esto, que cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos reembolsará con creces. Y esto es lo más interesante. Nos reembolsa, y no solamente en esta tierra, sino que te vas a dar cuenta en el tribunal de Cristo cómo Dios te reembolsa lo que has sembrado en esta tierra, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la obra de Dios. Las ofrendas sirven para satisfacer todo tipo de necesidades que se vayan presentando, porque en la medida que vamos creciendo se van generando más necesidades. Nuestras ofrendas sirven para el mantenimiento de la iglesia. Y escúchenme por favor lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, a la altura del verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que instruye. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Eso yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Para dejar claro eso, o sea, no es el pastor, no, es la Biblia la que dice eso. 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernen, 1 Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y, digno es el obrero de su salario. En la Nueva Traducción Viviente dice: los ancianos
que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: todo el que trabaja merece recibir su salario. De manera pues que nuestras ofrendas sirven para desarrollar diferentes proyectos de la iglesia, para alcanzar a más gente y así cumplir la misión de Dios en esta tierra. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 16, verso 1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Escuchen esto: según haya prosperado. Porque tampoco se trata de que endeudes en... No. Según haya... Dios sabe, mis amados. Dios sabe los que están pasando situaciones económicas y que materialmente no están recibiendo sustento. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero también Dios sabe y conoce a personas que han sido bendecidas y que Dios les ha suplido. Entonces, por eso la Biblia dice: según haya prosperado. Dice: guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que cada semana entonces saque aparte lo que es del Señor y lleve. Cada semana. Para que no espere 2 o 3 meses. Y llegó el apóstol Pablo y aquí entonces ahora hay que mirar a ver cómo hacemos porque nos gastamos la plata que era del Señor. No. Entonces dice: separe. Y cada inicio, cada principio de semana, cada primer día de la semana, entonces cada uno ponga según haya prosperado. Filipenses capítulo 4, verso 14 y 15. Está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, en particular la iglesia de Filipos, pero que también nos incluye a nosotros. Dice la Biblia, Filipenses 4, 14 y 15. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia de Filipos, al parecer, según lo que dice la Escritura, fue una iglesia que se mantuvo fiel, independiente de la situación. Hay personas que dicen: como está cerrada la iglesia, entonces ya no. Para algunos se les acabó el cristianismo porque ya no hay iglesias abiertas. Pero se olvidan que hay unos compromisos y hay unas cosas que hay que seguir supliendo, porque la iglesia sigue avanzando. Que no tengamos la puerta abierta no quiere decir que la iglesia se haya cerrado. Seguimos, y aún con más intensidad. Antes, si teníamos 1 o 2 servicios en la semana, ahora estamos teniendo 7 servicios. Entonces el trabajo se ha quintuplicado, por decirlo de esta manera. Entonces esta iglesia en particular de Filipos era una iglesia que se mantuvo. Aun cuando Pablo viajaba, le mandaban las ofrendas. Aquí está: le mandamos de la iglesia de Filipos para que usted tenga para sus gastos, y suplía las necesidades del apóstol Pablo. A esa iglesia en particular fue que le dijo en la misma carta, versículo 19, después del contexto que estaba hablando, de que gracias porque participaron, lo que no hicieron otras iglesias, ustedes lo hicieron. Y entonces le dice en Filipenses 4:19, es un versículo que normalmente lo citamos mucho, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense que como respuesta de la contribución, del apoyo, ministerio, el apóstol Pablo, o Dios, les está diciendo: por cuanto ustedes apoyaron, por cuanto ustedes contribuyen, por cuanto ustedes están ayudando en el desarrollo de la obra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es que hay personas que normalmente tienen la costumbre de citar esto a Dios: Dios, pero tu palabra dice que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Sí, un momentico, pero para un momentico. Esto es una consecuencia de una causa. Es decir, de lo que tú has sembrado, tú vas a recoger. En la Nueva Traducción Viviente, Filipenses 4:19 dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y Pablo lo que está diciendo: así como Dios me ha bendecido, así como Dios me ha guardado, así como Dios me ha cuidado, a ustedes también Dios los va a cuidar. Entonces entendamos que también nuestras ofrendas sirven para ayudar a los miembros de nuestra congregación que no pueden mantenerse por sí mismos.
para poder ayudar a algunas familias que están pasando por necesidades y en este tiempo poderles llevar un mercado, poderles ayudar, poderles apoyar, y también las ofrendas que ustedes dan contribuyen para eso. Es cierto que Cristo, es cierto que Dios no necesita de nuestro dinero, pero ha establecido el sistema de ofrendas para poder pagar la obra y cumplir así su misión. Si nosotros no ofrendamos, pues la iglesia sencillamente no podrá pagar las cuentas. Y si no puede pagar las cuentas, pues simplemente pues se cierra. Es así de sencillo. Dios entonces va a tener que arreglar cuentas con nosotros. Según de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto dijo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Tengámoslo como principio de nuestra vida. No importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás piensen. Nosotros estamos en un proceso de madurez y queremos caminar conforme a la palabra de Dios. Ahora, aquí viene una pregunta, pastor, y entonces, ¿cuánto debemos dar? ¿Cuánto es lo que, según la palabra de Dios, nosotros tendríamos que dar? ¿Qué es lo que tendríamos que dar? Si nosotros analizamos la mención de lo que la Biblia habla sobre las ofrendas, podemos encontrar como una trinidad. Es decir, hay tres niveles en los que nosotros podríamos contribuir para el desarrollo de la obra. Digamos que eso va de acuerdo al grado de madurez que tú vas yendo a desarrollar. En la medida que tú vas creciendo, en la medida que tú vas madurando, tú vas entendiendo y tú vas, en ese mismo sentido, vas comprometiéndote con la obra de Dios, con el reino de Dios. Así que cada una de ellas indica la madurez espiritual. Vamos a mirar entonces cuáles son esos tres grados de lo que tiene que ver con la madurez espiritual. A ver en qué grado te ubicas. El primer grado, el grado básico, habla de lo que es el diezmo, que es la 10ª parte. Y Dios menciona el diezmo antes de la ley. En Génesis 14, que no se ha dado la ley, está mencionando lo que es el diezmo. Y también el contexto de la ley lo está mencionando. El diezmo, escuche lo que les voy a decir, el diezmo no es un mandamiento para la iglesia. Usted no tiene que diezmar. No es una obligación. Según de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No obstante, escúcheme en esto, según el patrón bíblico, el diezmo sirve para establecer la disciplina de una buena mayordomía en su vida. Es decir, el diezmo es donde usted empieza. Es lo mínimo que el Señor espera de usted. Es el punto de partida. Es decir, que si usted ni siquiera diezma, esta sería una buena primer meta. Dar del 10% de lo que el mismo Dios te ha suplido. Si ustedes recuerdan, en el jardín del Edén, el Señor le dejó todo. Todo esto tú lo puedes disfrutar. Pero solamente no tomes esto. Dios siempre se ha reservado y siempre ha guardado lo que es de Él. Y es un principio que nosotros debemos tener. Es un principio de mayordomía, donde nosotros decimos: de esto que me ha dado Dios, esto es del Señor y no lo toco. Tú te vas a dar cuenta que el 90% con la bendición de Dios rinde mucho más que el 100% sin la bendición de Él. Entonces, el primer punto de partida es sacar lo que corresponde al Señor. Es lo mínimo que Dios espera a usted. Es la mínima muestra de madurez espiritual que tú vas desarrollando. Sin embargo, el diezmo no es la meta, porque hay otras ofrendas que menciona la Biblia. Entonces, ese es el primer punto. Si no lo estás desarrollando, yo te dije desde el principio, yo te voy a dar los principios y tú tomas la decisión, si los acatas, si los obedeces, o si no, tranquilo, no se preocupe, no se afane. Pero yo sí quiero tener mi conciencia tranquila de darles todo lo que es la enseñanza, pero nunca nos enseñaron. Entonces, el diezmo no es la meta, es simplemente el principio. Partamos de una base. El Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, no dio una parte de Él. No, Él se entregó todo por nosotros. Todo por nosotros. Y lo dio de una manera sacrificial. La segunda meta, en la medida que vamos creciendo, entonces, la primer grado de crecimiento y de desarrollo de madurez espiritual, en lo que tiene que ver con el dar, es que tú comiences a trabajar si no lo estás haciendo. Si lo estás haciendo, excelente, te felicito,
y gracias porque has entendido ese principio. Muchos dicen, yo lo entiendo y Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, Dios me ha guardado, Dios ha sido fiel conmigo, y hay testimonios en cantidad y lo hemos visto en este tiempo. Las personas que se han mantenido en fidelidad, hemos visto cómo Dios ha guardado sus trabajos, cómo Dios les ha bendecido, cómo Dios les ha abierto puertas, aún en medio de la crisis. Dios es fiel. Estos días hablaba con un hermano en la iglesia, decía, pastor, yo estoy impresionado cómo Dios ha sido fiel. Y nos ponemos a mirar, y esas personas que se han mantenido en la fidelidad, Dios los ha guardado, Dios los ha cuidado, Dios los ha prosperado, Dios los ha bendecido. La segunda meta tiene que ver con las ofrendas. Es decir, del 90% restante, que es lo que Dios te permite para que tú administres, se supone que el 10% tú no lo tocas, es del Señor, eso es lo del Señor. Como alguien me llama y dice, pastor, aquí está lo del Señor, por favor, eso es del Señor y no se toca. Con el otro 90%, cuando seguimos en el crecimiento, en la madurez espiritual en Cristo y en nuestra relación con Dios, entonces naturalmente, eso tiene que ser muy natural, vamos a querer ir un poco más de ese 10%. Pastor, ¿qué está necesitando? Pastor, ¿qué necesita en este momento la obra? Pastor, nosotros queremos ayudar, le damos lo que es del Señor, pero si hay algo que se necesite para poder participar, nosotros estamos comprometidos con la misión de Dios. Nosotros estamos comprometidos con los proyectos de Dios. ¿Qué necesita para que los proyectos que Dios le ha colocado en su mente los podamos desarrollar? Pastor, nosotros queremos darle algo más. Eso, repito, va en madurez. Va en la madurez en la medida que vamos creciendo. Y entonces ya, de una manera voluntaria, usted dice, de lo que es mío, entonces yo le voy a dar al Señor. Ya le di lo que es de él, ahora el 90%. Algunos dicen, no, es que yo en lugar de darle al pastor, en lugar de dar a la iglesia, yo prefiero comprar mercados y prefiero ayudar a las personas. Eso es muy respetable, pero quiero decirles, eso tú lo puedes seguir haciendo, está bien que lo hagas, pero hágalo con el 90% que es tuyo. No lo hagas con lo que le pertenece a Dios, hazlo con lo que te corresponde a ti. Lo tercero, que eso es en la medida que vamos creciendo en la madurez espiritual. Aquí ya nos duele un poco más, que son las ofrendas sacrificiales. Y llega realmente a ser un sacrificio. Es un sacrificio. Una ofrenda sacrificial, digamos, lo deja usted confiando en Él. Señor, yo confío en ti y doy, Señor, y tú vas a hacer, tú sabes, Señor, que te doy con mucho sacrificio. Me duele porque, Señor, tú sabes lo que tengo que hacer. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a veces damos sin dolor, solo diezmamos. A algunos les duele, es que les duele diezmar. No, ese no debería ser, porque es lo mínimo que Dios espera a usted. La meta va mucho más allá, que no solamente eso, sino que usted pueda empezar y que su meta sea, un día yo voy a llegar al punto al que me duele. ¿Y cuál debería ser entonces nuestra actitud hacia el dinero y hacia las posesiones? Vamos al final entonces. Entienda primero que nuestra cultura es una cultura de materialismo. Y todos los días, todo el día, nos inculcan la idea que el éxito del hombre se mide en la abundancia de sus posesiones. Se mide en la medida que más cosas materiales tenga, pues entonces tiene más éxito. Y entonces nos enseñaron a medir el éxito de nosotros como personas por los carros, las casas, los muebles, los electrodomésticos, los juguetes, que entre más costosos y finos, entonces damos a entender que somos personas de éxito. Pero quiero decirles lo que dice la Escritura al respecto. En Lucas capítulo 12, verso 15, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Escúcheme lo que dice Dios. La vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, el éxito del hombre se mide según cumplas con el plan de Dios para tu vida. Y punto. Tú eres un hombre de éxito, tú eres una mujer de éxito, en la medida que estés cumpliendo el plan de Dios para tu vida. La abundancia o la falta de posesiones materiales no afectan tu relación con Dios. Y no indica eso nada. Hay personas, escúcheme por favor, en la Biblia, muy ricas, personas que tenían una relación muy hermosa con Dios y tenían mucho dinero, muchas posesiones. Ejemplo de esto, Job. Ejemplo, Abraham. Ejemplo, David. Ejemplo, Salomón.
personas que tenían muchísimas riquezas y tenían una relación muy hermosa con Dios. Pero también hay personas muy pobres en la Biblia que también tuvieron una relación personal con Dios hermosa y que Dios los usó. Dios en su momento los usó en el plan que tenía para ese tiempo. El mismo ejemplo de nuestro amado Jesús. Pedro, Juan, Jacobo, por mencionar algunos. Ahora, el problema es permitir que las posesiones materiales interfieran con nuestra relación con Dios. El dinero no es el problema. El problema, según dice la Biblia, es el amor al dinero. Y por eso, por último, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, dice lo siguiente. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces lo que la Biblia dice, el tener el dinero no es el problema, o el no tenerlo, ese no es el problema. Es la actitud que tengamos en el corazón. Cuando nos volvemos tan materialistas que estamos detrás del dinero, entonces pisoteamos a muchos, pasamos por encima de muchos y entonces ponemos nuestro amor al dinero. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a revisar. La clave es, esté contento con lo que Dios te ha dado. Y con eso que Dios te ha dado, sirva en el plan de Dios. Si Dios te ha dado poquito, bueno, con eso poquito, gracias Señor por lo que me has dado. Y con esto quiero servirle a Dios. Si Dios te ha dado mucho, Señor, gracias porque me has dado y he podido suplir para mis necesidades y puedo contribuir para el desarrollo del reino de Dios en esta tierra. Gracias. O sea, aquí no se trata de medir la cantidad, porque no quiere decir que entre más des, eres más espiritual y que Dios se agrada más. No, aquí lo importante es la actitud de nuestro corazón. Con lo mucho o con lo poco que Dios te ha dado, que seamos fieles. Y creo que la palabra clave aquí es fidelidad. No importa porque Dios sabe lo que tienes, Dios sabe lo que en este momento está generando y Dios lo que está viendo es la fidelidad. Por eso termino con lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. De manera pues, mis amados, en este tema del dar, tenemos que revisar muy bien nuestro corazón, nuestra actitud. Usted está en toda la libertad, usted está en todo el derecho de poder hacer con los recursos que Dios te da, cómo los va a administrar. Lo cierto es que hay unos principios bíblicos. Y cada uno de nosotros, repito como dije al principio, tomará decisiones conforme a como Dios y como el Espíritu Santo esté trabajando en tu corazón. Debemos tener crecimiento en lo que tiene que ver con la madurez, en lo que tiene que ver con nuestro tiempo, qué tiempo le estás dedicando a Dios, qué tanto de lo que es tuyo le estás dando a Dios en lo que tiene que ver con tus talentos, qué tan fiel es con lo que el mismo Dios te ha venido supliendo, qué estás haciendo con eso. Para la próxima entrega, mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar de dar de su testimonio, que es un tema muy importante. Por ahora vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su formación, porque Él nos va mostrando a través de su palabra y nos está ordenando. Muchas personas están desordenadas en esta área y por eso pues hoy tienen dificultades, por eso hoy pasan por crisis. ¿Qué tal si nos la jugamos toda con Dios? ¿Qué tal si le creemos a Dios? ¿Qué tal si también en estas áreas que Dios nos ha indicado hoy decimos, Señor, aquí está todo, queremos dar lo mejor para ti, Señor. Queremos suplir conforme a lo que tú mismo nos has dado. Te damos muchas gracias, Señor. Padre, gracias en esta hora. Señor, que tu palabra sea ese alimento para nuestra vida. Gracias porque tu palabra una vez más es la luz, tu palabra una vez más es la antorcha, aún para revisar en estas áreas de nuestra vida cómo estamos andando. Sabemos que tú eres un Dios de orden y que tú bendices donde hay orden, Señor. Por eso ayúdanos a ordenar nuestro tiempo para contigo.
Ayúdanos a ordenar, Señor, nuestros talentos para canalizarlos y dar lo mejor de nosotros para ti, Dios, de lo mismo que tú nos has dado. De igual manera, Señor, con los recursos, con el dinero que tú nos das, Dios, que podamos ser fieles administradores, que nosotros entendamos que tú tienes que ser nuestro socio mayoritario, que tú tienes que ser, Señor, esa persona en la cual depositamos nuestra confianza y sabemos que tú nunca nos vas a defraudar, Dios. Gracias porque en todo esto, Señor, estamos siendo enseñados, en todo esto estamos creciendo, estamos madurando, Padre amado. Gracias porque lo que tú nos estás dando, Señor, es para que nosotros podamos también dar. No se trata simplemente de recibir, Señor, sino que también así como los árboles, ellos van creciendo, se van volviendo más frondosos, van dando fruto, porque también necesitan soltar de lo que tú les has dado, Señor. Y eso es una bendición en este planeta, Dios amado. Asimismo, tú nos has colocado como bendición, Dios. Por eso, que seas tu Espíritu Santo quien convenza, tu Espíritu Santo quien toque los corazones, quien sea tu Espíritu Santo quien nos dé la convicción de cada una de las áreas, Señor, que tenemos que ir desarrollando para ir creciendo conforme a la madurez, Señor, que tú nos estás demandando en este tiempo como hijos tuyos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendito eres por siempre. Gracias, Señor. Amén.